Estoy agradecido por la oportunidad que se me brinda de estar entre vosotros. Sé del sudor y el esfuerzo que hay detrás de un evento como este. Creo que hablar en público no es lo mío, aunque he hecho avances, pero quiero seguir presentando estos temas sobre la historia adventista por el interés que creo tienen para nosotros. Pero, antes de comenzar, quiero pedir al Señor su bendición, especialmente porque tengo el tiempo limitado a 50 minutos, pero muchísimo material que mostrar. Pidamos al Señor que bendiga no solo el tiempo, sino también mis palabras. Padre, te agradecemos por poder estar aquí en tu día sábado. Señor, hoy estaremos hablando de la historia de tu iglesia y de nosotros como pueblo, y te pedimos que nos ayudes a aprender de nuestro pasado, y también que nos enseñes a prepararnos para hoy y para los tiempos que se avecinan. Te agradecemos por contestar esta oración que hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Resumiré rápidamente por si no estuvisteis aquí el jueves y el viernes. En cualquier caso, os animaría a visualizar esas dos presentaciones si es que tenéis oportunidad. Ayer, Ricky, en la primera parte de la serie, habló sobre el establecimiento de los Estados Unidos y de las libertades civiles y religiosas sobre las cuales fueron fundamentados. En mi primera charla, hablé sobre algunos principios, así como de lo que estaba pasando en los Estados Unidos, que preparó el terreno para el movimiento adventista. Hablé de cómo la libertad de conciencia es parte del gran conflicto, también de cómo, para minar el reino de Dios, Satanás utiliza un ataque en múltiples frentes, no solo en uno. Lo ejemplificamos viendo cómo, en tiempos de Cristo, usó dos grupos enfrentados entre ellos, pero que estaban motivados por una misma levadura. Así la identificó Jesús. Finalmente, ambos grupos religiosos se unieron con el poder civil para crucificar al Hijo de Dios. Esa es la naturaleza humana. Hablamos también de cómo la libertad de conciencia incluye tanto la libertad religiosa como la civil. También del declive moral en los Estados Unidos reflejado en escritos seculares a partir de 1844. Y ese declive moral fomentó respuestas de conservadores que a su vez radicalizaron más a los liberales. Todo ello llevó a una polarización cada vez mayor entre liberales y conservadores que llevó a nuestro país a una situación en la que la libertad de conciencia estaba cada vez más minada. Y eso llegó a su máximo en el año 1888. También os hablé ayer de cómo el movimiento adventista experimentó un reavivamiento, incluso en la vida de Jaime White. Y cómo él se dio cuenta de que el asunto de la justicia de Cristo tenía que ser más central en su propia vida y en sus enseñanzas. Pero James White murió, y en su lecho de muerte Dios le prometió a Ellen White levantar a otros que no solo ocuparían el lugar de su marido, sino que lo harían con ese énfasis en Cristo que James y Ellen habían estado sintiendo como necesario para ser presentado ante el pueblo. Os hablé después de los comienzos de Jones y Waggoner en este movimiento. Recordaréis que Waggoner experimentó un llamamiento divino y una reconversión mientras Ellen White estaba predicando en Hillsborough. A partir de entonces, él querría compartir esas buenas nuevas. En 1886, él y Jones se convertirían en coeditores del American Sentinel, la que fue nuestra revista sobre libertad religiosa. Allí comenzarían a tratar los asuntos del momento sobre libertad de conciencia, tanto civil como religiosa.
La Asociación para la Reforma Nacional había sido fundada en 1863, el mismo año que la Iglesia Adventista. Y, tras trabajar estado por estado, finalmente en 1888 se le unen otros 3 grupos con los cuales finalmente consiguen llevar al Congreso un proyecto de ley nacional dominical para hacer completas y efectivas las distintas leyes estatales. Y todo esto viene a acontecer justo antes de la Conferencia General de 1888. Dios es un Dios de organización. Él estableció la Iglesia. Él trabaja por medio de los dirigentes. Así que, dado que iba a tener lugar esta conferencia, era el deseo de Dios traer un mensaje a los dirigentes de la Iglesia y que de ahí llegara a los más de 30.000 miembros en los Estados Unidos primeramente y de ahí a los de todo el mundo. De hecho, Ellen White estaba tan impresionada con la importancia de esta reunión tras un sueño que tuvo en el verano de 1888 que ella escribió lo siguiente a los que acudirían: «Estamos convencidos de que esta reunión será la más importante en la que nunca hayáis participado. Toda ambición egoísta debería ser dejada a un lado y deberíais implorar a Dios que su Espíritu descienda sobre vosotros como descendió sobre los discípulos que estaban reunidos en el día de Pentecostés». Eso es lenguaje de lluvia tardía. Eso es lo que ella rogaba a los hermanos incluso antes de la conferencia. Y, lamentablemente, no tengo tiempo de abordar la conferencia porque este es un tema sobre libertad de conciencia y sobre cómo esta fue uno de los fundamentos del mensaje de 1888. Pasada la reunión, Ellen White dijo: «Esta reunión ha sido la experiencia más triste de mi vida». Ahora, ella había pasado por muchas experiencias tristes. Perdió 2 hijos, perdió a su marido y otras muchas cosas. Sin embargo, Minneapolis fue la más triste hasta entonces. He de decir que hubo algunos en Minneapolis que se gozaron en el mensaje, pero la mayoría no. Ella lo resumió así en esta otra cita: «Cristo fue herido en casa de sus amigos». Ella parafrasea ahí Zacarías 13:6 para aplicarlo al modo en el que había sido tratado Cristo en Minneapolis. Pero alabado sea el Señor, que no nos abandonó a nosotros mismos. Podemos estar agradecidos por ello, personalmente y como iglesia. La conferencia duró hasta el 4 de noviembre, pero Ellen White compareció por última vez el 24 de octubre, cuando dijo esto: «Esta es la última reunión de ministros que tendremos a menos que deseéis reuniros por vuestra cuenta. Si los ministros no reciben la luz, quiero dar la oportunidad al pueblo. Quizás ellos la reciban». Y fue exactamente eso lo que sucedió. Ellen White, Jones, Wagoner y otros comenzaron a recorrer el país. Recorrieron iglesias, reuniones campestres e institutos ministeriales. Presentaron este mensaje y el pueblo se gozó. Y hubo unos reavivamientos impresionantes. Sería bueno que leyeseis sobre eso o que vieseis alguna de mis presentaciones sobre el asunto. Y lo que es más impresionante es que muchos de esos reavivamientos tuvieron lugar entre estudiantes, en campus universitarios. Pero la charla de hoy es sobre qué relación tiene la libertad religiosa con el mensaje de 1888. Yo escribí un libro llamado El retorno de la lluvia tardía y el capítulo 17 es sobre libertad religiosa. Yo era consciente de que Wagoner y Jones hablaron de libertad de conciencia, pero nunca me centré mucho en ello hasta hace poco, cuando cobró para mí gran interés el asunto de la libertad religiosa y las libertades civiles a raíz de lo que veía en el mundo, en mi país y en mi propio puesto de trabajo. Así que vamos a ver qué evidencias encontramos de la ligazón que hay entre libertad de conciencia y el mensaje de 1888, cosas que había leído pero en las que nunca había reparado. Fijaos en lo que W.C. White escribió a Dan Jones mirando retrospectivamente a Minneapolis. A principios de 1888 comencé a escribirme con el pastor Butler sobre un instituto que precediera a la conferencia de Minneapolis. Ese instituto sería para el estudio de la Biblia. Yo propuse 4 o 5 líneas de trabajo.
entre las cuales estaban los deberes de los oficiales de Iglesia, nuevas y avanzadas medidas para llevar el mensaje, el estudio de doctrinas bíblicas, nuestro trabajo por la libertad religiosa y una o dos líneas adicionales que ahora no puedo recordar. Así que una de las cosas que W.C. White consideraba para tratar en la conferencia era el trabajo por la libertad religiosa. Un tal David Hottel, que estuvo en Minneapolis, escribió un diario de sus días en la conferencia. Lamentablemente, no dio muchos detalles, pero en sus apuntes del 18 de octubre dice esto. El pastor A.T. Jones dio una excelente charla sobre la Reforma Nacional. Ahora, recordad que el movimiento para la Reforma Nacional se había establecido en 1863 y había crecido hasta ser un gran grupo ecuménico de protestantes evangélicos e incluso algunos católicos que estaban presionando para que se hiciera una enmienda a la Constitución y para una ley dominical nacional en 1888. El hermano Hottel se puso malo y, durante varios días, dejó de asistir a la conferencia y de tomar notas en su diario. Pero el 28 de octubre escribió esto: el hermano Jones habló esta noche sobre la Reforma Nacional. Eso es todo lo que tenemos, pero nos permite saber, al menos, que A.T. Jones en Minneapolis trató asuntos sobre la libertad. El que veis en pantalla es un libro que tenía en mi estantería desde hace años. La Biblioteca de Pioneros Adventistas acaba de republicarlo. Se llama Gobierno Civil y Religión, de A.T. Jones. Y hace unos 6 meses lo saqué de mi estantería, pues había comenzado a estudiar sobre libertad religiosa y civil y a darme cuenta, cuanto más leía, de cuán ignorante era sobre el tema. Y cuando miré en el prefacio, casi me caigo de la silla. Esto fue lo que leí. Esta pequeña obra, el libro tiene 176 páginas y al parecer a A.T. Jones esto le parece una pequeña obra. Esta pequeña obra es la extensión de varios sermones sobre la relación entre religión y poder civil dados en Minneapolis, Minnesota, en octubre de 1888. Así que me puse a leer todo el libro y me di cuenta de que, verdaderamente, en Minneapolis él predicó sobre libertad religiosa y libertades civiles. Él añade después en el prefacio que escribe este libro por el gran interés que suscitaron aquellas charlas. Él escribió esto el 13 de febrero de 1889. La publicación llevaría aún un tiempo. Y del 28 de marzo al 8 de abril, Jones y Ellen White tuvieron una serie de reuniones en Chicago. Pero si miráis en la primera página de este libro, uno de los lugares en que fue publicado fue Chicago, en la misma dirección que la escuela bíblica que organizó estas reuniones. Esto me hace pensar que las reuniones de A.T. Jones y Ellen White en Chicago giraban en torno a este libro recién publicado. Fijaos cómo lo confirma este artículo de G.B. Starr. El mayor peso de las reuniones fue llevado por el pastor A.T. Jones y la hermana E.G. White, que trabajaron duro para presentarnos con claridad los temas de la justificación por la fe, la justicia de Cristo, el gobierno civil y la religión, justo el título del libro, y nuestra posición actual en este país en cuanto a la profecía. El Daily Inter-Ocean abría diariamente sus columnas a las reseñas sobre las charlas del pastor Jones sobre el gobierno civil y la religión. De modo que el periódico más importante de Chicago hablaba de sus sermones acerca de libertad civil y religiosa. Ojalá también hubiesen hablado de sus otros sermones, pero al menos hablaron de los de gobierno civil y religión. Y, por cierto, yo leí todos esos artículos del Daily Inter-Ocean justo después de leer el libro, y era como leerlo de nuevo. Así que Jones presentó lo que acababa de publicar en el libro, que era lo que había presentado en Minneapolis. Por cierto, fue Ricky quien encontró el artículo en el Signs of the Times.
La primera reunión fue el 28 de marzo y el título que le dio el periódico fue Libertad religiosa, relación entre gobierno civil y religión, y el periódico lo contaba así. La primera de una serie de charlas sobre la relación entre gobierno civil y religión la dio el sábado por la noche el profesor A.T. Jones en una capilla de la nueva Escuela Bíblica Central. El profesor Jones es un impactante y entusiasta orador y trató el asunto con la seriedad de una profunda convicción. La capilla y salas adyacentes estaban llenas hasta rebosar de oyentes absortos. 2 años antes de morir, el propio A.T. Jones rememoraba lo que presentó en Chicago, tras Minneapolis. Fue en respuesta a una carta que recibió y dijo esto. Entonces, cuando llegó el tiempo de las reuniones campestres, nosotros tres, Ellen White, Wagoner y él, visitamos las reuniones campestres con el mensaje de justicia por la fe y de libertad religiosa, estando a veces los tres en la misma reunión. Esto dio un giro al sentir de la gente y, aparentemente, a la mayoría de los líderes. Y hubo reavivamientos así por todo el país durante varios años. De hecho, en cada reunión campestre que hicieron en 1892, el informe resultante era que la reunión de ese año había sido la más importante que habían tenido nunca. Incluso G.I. Butler, que rechazó las presentaciones en Minneapolis, hizo una especie de confesión en 1893. Fue publicada en el Review y en ella dijo así: creo plenamente que Dios ha bendecido grandemente para el bien de su pueblo y la causa la mayor agitación de las doctrinas de la justificación por la fe. Es curioso que use la expresión mayor agitación al referirse a la justificación por la fe. La necesidad de apropiarse de la justicia de Cristo por la fe para nuestra salvación y los principios de libertad civil y religiosa tan comentados actualmente. Quizás debería haberlo comentado antes, pero quiero dejar bien claro que de ninguna manera estoy sugiriendo que el asunto de la libertad religiosa o libertad de conciencia toma de alguna manera el lugar del mensaje de la justicia por la fe. Simplemente señalo que estaba incluido en lo que Wagoner y Jones estaban presentando y que, de hecho, era el fundamento sobre el que se edificaba aquel mensaje, como en la Reforma. Y aquel mensaje estaba siendo presentado cuando el desafío descrito en Apocalipsis 13 y 14 estaba llegando a este país y al mundo. Con razón el mensaje, tal y como estaba siendo presentado, forma parte del fuerte pregón y de la lluvia tardía. Así que vayamos a la reunión de Minneapolis. ¿Qué sucedía cuando estaba comenzando a llevarse al pueblo el mensaje no solo de la justicia por la fe, sino también de libertad de conciencia? Como os comentaba, es un asunto del que he leído durante muchos años y siempre asumí que se trataba únicamente del mensaje de justicia por la fe. Pero he comenzado a darme cuenta de que abarcaba mucho más. Comenzaremos con una carta de W.C. White a su esposa describiéndole algunos de los eventos sucedidos justo tras Minneapolis. Él y su madre, Ellen White, abandonaron Minneapolis para ir a Battle Creek. Ellos irían al corazón de la obra antes de volver a California. Y, por supuesto, A.T. Jones iba con ellos. Escuchad lo que W.C. White cuenta a su esposa sobre Minneapolis. Algunos que abandonaron la reunión antes de su conclusión llevaron a Battle Creek y otros sitios bochornosos informes de un carácter completamente desalentador. De modo que algunos se fueron de las reuniones antes de que terminaran y fueron a Battle Creek con unos informes bien tergiversados. W.C. White escribió esto a O.A. Olsen. Nuestra experiencia aquí en Battle Creek justo después de la conferencia fue más interesante que edificante. Algunos que volvieron de la conferencia antes de su conclusión habían divulgado que A.T. Jones era un cascarrabias.
y parecía como si fuera a romper sus corazones el que la gente pensara de otro modo. No sé vosotros, pero yo no uso la palabra cascarrabias demasiado a menudo. Veamos la definición de la palabra. Persona que tiene ideas extrañas o piensa demasiado sobre una cosa. Persona que está enfadada a menudo o que con facilidad se enfada o retuerce su discurso. No sé cuál de esas definiciones era la que estaban aplicando a Jones, pero esto era lo que se hablaba cuando él volvió a Battle Creek. Ellen White también habló de esto. Escuchad, hubo un número de delegados que volvieron a Battle Creek antes que nosotros y que estuvieron prestos para hacer informes de la reunión en Minneapolis dando su visión incorrecta del asunto, la cual no era favorable a A.T. Jones, E.J. Waggoner, W.C. White y a mí misma, ni a la obra que yo había sido compelida a hacer en aquella reunión. Ahora, había algo más. Jones había venido desde California con la idea de permanecer en Battle Creek, pues había sido invitado a dar clases en la universidad. Pero una vez llegado a Minneapolis, las cosas cambiaron. Fijaos cómo se lo contó W.C. White a su esposa por carta. El consejo de la universidad se había reunido y, al encontrar que no habían tomado ninguna acción formal sobre que A.T. Jones diera clases allí, votaron contratar en su lugar a Uriah Smith y a F.D. Starr para impartir el curso de Biblia. Así que Jones había sido llevado hasta allí con esa idea, pero al llegar a Battle Creek se encontró básicamente sin empleo. Sigue diciendo, justo en aquel tiempo estábamos buscando un hombre que fuera a Indiana, y como habían pedido a Starr, el comité de la conferencia le pidió a la universidad que nos permitiera tenerlo. Nosotros les aconsejamos que tuvieran una charla con Jones, al haber él llegado a trabajar con ellos por consejo nuestro. Butler, Smith y Prescott tuvieron una charla con él y acordaron que él daría clases durante el invierno. Así que afortunadamente finalmente aceptaron que Jones se quedase porque uno de los profesores con que lo habían reemplazado tenía que irse a Indiana. Lo que W.C. White no cuenta aquí es que para poder enseñar en la universidad, Jones tenía que firmar un contrato por el cual no podía enseñar nada que no hubiera sido enseñado antes. Ahora, ¿sucedió algo similar en Minneapolis? Ellen White nos confirma que sí. Y yo asumía que todo ello estaba limitado al asunto de la justicia por la fe. Pero, como vais a ver hoy, incluía también sus enseñanzas sobre libertad religiosa. Escuchad la cita de Ellen White. Se hicieron arreglos para dejar a A.T. Jones fuera de la escuela por temor de que pudiese introducir algo diferente de lo allí enseñado. ¿Fue esta diligencia inspirada por el Espíritu de Dios? Ciertamente no estaba sobre vosotros el espíritu de inspiración proveniente de Dios, sino de otra fuente. Y, tras rememorar esto, ella recuerda que lo mismo sucedió en Minneapolis. Cuando la conferencia de 1888 se instó a que no se enseñara en la universidad nada contrario a lo enseñado previamente, me sentí profundamente triste, pues yo sabía que quien fuera que propiciara aquella resolución no era consciente de lo que estaba haciendo. Y en otra carta, ella explica por qué. Dice así: yo señalé en Minneapolis que yo era accionista de la universidad y que no podía permitir esa resolución, pues tenía que haber luz especial para el pueblo de Dios al aproximarse a las escenas finales de la historia de este mundo. Otro ángel tenía que venir del cielo con un mensaje, y toda la tierra se iluminaría con su gloria. Y ella está citando desde luego Apocalipsis 18. Sería imposible para nosotros señalar cómo vendrá exactamente esta nueva luz. ¿Sería correcto cerrar toda avenida en nuestra escuela de modo que los estudiantes se quedaran sin los beneficios de esta luz?
Lo que está diciendo es que esa posición podría bloquear el mismísimo fuerte pregón y lluvia tardía que habría de venir al pueblo de Dios. Y ya sabéis que esto aplica al mensaje de la justicia por la fe. Ahora, sucedió algo más. Ellen White dejó Minneapolis el 4 de noviembre. Alguien la invitó a predicar en Battle Creek el sábado siguiente, después de los 2 años que había pasado en California. Ella lo cuenta así: fui invitada a hablar en el tabernáculo el siguiente sábado, 10 de noviembre. Pero después de haberlo hecho, y puesto que estaban muy convencidos de que yo había cambiado, creo que el hermano que me invitó se lamentó de haberlo hecho. El sábado por la mañana me visitaron 2 ancianos y uno de ellos me preguntó sobre qué iba a hablar. Yo les dije: hermanos, dejen ese asunto con el Señor y con la hermana White, pues ni el Señor ni la hermana White necesitan que los hermanos les dicten el asunto sobre el que ella hablará ante ellos. En Battle Creek yo me encuentro en casa, en el terreno en que se ha abierto camino la fortaleza de Dios, y no pedimos permiso para tomar el púlpito en el tabernáculo. Lo tomo como mi puesto correcto que Dios me ha otorgado. Ahora, si yo fuera ese anciano, probablemente me habría sentido un poco avergonzado. Sin embargo, Ellen White era amable con sus hermanos, incluso con los que se habían hecho enemigos suyos. Pero fijaos en lo que sigue diciendo. Pero está el hermano Jones, que no puede operar como yo y que por tanto espera una invitación de ustedes. Ustedes deberían cumplir con su deber en este asunto y darle vía libre. Los ancianos señalaron que no se sentían libres para invitarle a predicar hasta haber pedido aprobación al hermano Smith, pues este era más veterano que ellos. Yo les dije: pues háganlo de una vez, ya que el tiempo es precioso y hay un mensaje que ha de llegar a este pueblo y el Señor precisa que ustedes den vía libre a la luz que ha de llegar al pueblo de Dios. Repito, yo siempre había atribuido esto únicamente al asunto de la justicia por la fe. Querría comentar algo sobre Smith. Ya lo mencioné el jueves. Tras leer su libro Maravilla de las Naciones para documentarme sobre libertad religiosa, pasé a tener una nueva apreciación de sus obras. Él fue un pionero, alguien estelar en esta iglesia. Pero eso me hizo sentir aún más tristeza con lo que pasó en 1888, tratando de entender cómo y por qué se opuso a la luz que había venido. En vez de escandalizarnos por ello, deberíamos pedir a Dios que nos protegiese de hacer lo mismo. Tenemos la misma carne y sangre que Él, así que podemos repetir sus mismos errores. Sigamos con la cita de Ellen White. Pero pasaron los días y no llegó al pastor Jones ninguna invitación para presentar a la iglesia principal de Battle Creek el mensaje que Dios le dio. Yo pregunté de nuevo a los ancianos de la iglesia si habían planeado dar al pastor Jones una oportunidad de hablar al pueblo. La respuesta fue: he consultado al hermano Smith y él ha decidido que no sería la mejor idea, pues Jones tomó posiciones muy fuertes y llevó demasiado lejos el tema de la reforma nacional. Yo siempre leía ahí justicia por la fe en vez de reforma nacional. No sé dónde he estado durante 30 años. La pega que puso Smith a que Jones predicase en el tabernáculo de Battle Creek eran las supuestas ideas extremistas de este con respecto a libertad religiosa. Smith usó el latiguillo reforma nacional para referirse a ello. Y ved ahora en la misma carta que Ellen White se da cuenta de ello.
Sentí entonces mi espíritu revolviéndose dentro de mí y di un testimonio muy claro a estos hermanos. Les conté un poco de cómo se habían llevado las cosas en Minneapolis y les señalé la posición que yo había tomado. También que el fariseísmo había estado leudando el campamento aquí en Battle Creek y que las iglesias adventistas del séptimo día fueron afectadas. Pero que el Señor me había dado un mensaje y con pluma y voz trabajaría hasta que esta levadura fuese expulsada e introducida nueva levadura, que era la gracia de Cristo. Todo esto sucede justo después de Minneapolis. En las siguientes 20 páginas, la carta de Ellen White se hace más pastoral y ella se enfoca en las actitudes. Y entonces ella retrocede y recorre de alguna manera la narrativa histórica de lo que aconteció. Y escuchad lo que dice. Esta lucha, se refiere a lo que estaba pasando en el país, determinará si el puro evangelio tendrá terreno en nuestra nación, o si el papado de edades pasadas recibirá la mano derecha de camaradería del protestantismo y este poder prevalecerá para limitar la libertad religiosa. ¿Veis lo que estaba sucediendo? El diablo sabía que Dios se disponía a enviar un mensaje, así que si eliminaba la libertad religiosa, ¿iba a poder presentarse libremente en este país? No, sería acallado inmediatamente. La cita sigue diciendo, la lucha está ante nosotros, estamos muy retrasados y, sin embargo, hombres en posiciones de responsabilidad mantendrán en su ceguera la llave del conocimiento, negándose ellos mismos a entrar y obstaculizando a aquellos que sí entrarían. Eso es lo que estaba sucediendo, no querían oír y, al mismo tiempo, querían asegurarse de que tampoco nadie más oyera. Esta tierra ha sido el hogar del oprimido, el testigo para la libertad de conciencia y el gran centro de luz sobre las Escrituras. Dios ha enviado mensajeros que han estado estudiando sus Biblias para encontrar la verdad y han estudiado los movimientos de aquellos que están actuando para cumplir la profecía que traiga la enmienda religiosa que invalide la ley de Dios, dando así prominencia al hombre de pecado. Y no se levantará ninguna voz de directa advertencia que haga ver a las iglesias del peligro en ciernes. No creo que ella pudiera ser más clara. Despejad el camino, hermanos, no os interpongáis entre Dios y su obra. Si no lleváis vosotros la carga del mensaje, preparad entonces el camino para quienes la llevan, pues hay muchas almas que han de salir de las filas del mundo y de las iglesias, de la católica incluso, cuyo celo excederá en mucho al de aquellos que han estado alistados para proclamar la verdad hasta ahora. En otras palabras, vendrán otros y harán la obra que no había estado haciéndose. Estos, refiriéndose a los que habrían de venir de fuera, verán aproximarse la batalla y darán a la trompeta un sonido certero. Cuando la crisis esté ante nosotros, cuando lleguen las calamidades, ellos pasarán al frente, se ceñirán con toda la armadura de Dios, y fijaos lo que dice a continuación. Exaltarán su ley, se adherirán a la fe de Jesús y sostendrán la causa de la libertad religiosa. Ambos, ley y evangelio, son fundamento de la libertad religiosa. Que los reformadores defendieron con denuedo y por la que sacrificaron sus vidas. Pero Ellen White escribió sobre esto en varias ocasiones y con distintos detalles. En esta carta habla sobre Uriah Smith, en quien estaba encontrando oposición, y ella dice lo siguiente. El hermano Prescott, Amadon y Sicily trajeron a una un testimonio sobre este asunto, que no se permitiera predicar a Jones.
que requirió de mí de una respuesta de unos 15 minutos tan incisiva y decidida como nunca había hecho en mi vida. Yo les dije, bien, si el pastor Smith toma esa posición, con toda seguridad Dios lo apartará del camino. Y esto debiera decirnos algo. No deberíamos anticiparnos al Señor. Dios está a cargo de esta iglesia y hemos de confiar en que Él se encarga de todo. Es peligroso tomar iniciativas que no nos corresponden. La cita sigue diciendo, pues Dios no le ha dado autoridad para decir quién de nuestro pueblo debe entrar o no entrar al tabernáculo. Pero si Él se aferra a esa posición, nos aseguraremos de disponer de una sala en la ciudad y el pueblo tendrá las palabras que Dios ha dado al hermano Jones. Ella señala que, si no le dejaban hablar, Dios les encontraría una sala en la que no solo los miembros de la iglesia, sino toda la comunidad de la ciudad podría oír el mensaje. En otra carta, esta dirigida a Underwood, Ellen White dice, he tenido que pelear por cada pulgada de terreno ganada aquí en Battle Creek. Los hermanos no iban a pedir al hermano A.T. Jones que predicase en el tabernáculo. Sentí una profunda indignación ante los persistentes esfuerzos por cerrar la puerta a cada rayo de luz del cielo. Bien, finalmente algo cambió. Así lo cuenta W.C. White. Tras 2 semanas aquí, mi madre y yo preguntamos por qué no traían a Jones a hablar en el tabernáculo sobre la reforma nacional. Yo siempre pensé que solo estaba predicando sobre justicia por la fe. Sisley dijo que se lo había pedido al pastor Smith y que éste alegó que Jones era muy extravagante en sus expresiones y que tenía perspectivas extremas. Aún estoy buscando esas perspectivas extremas señaladas por Smith. Así que no pensaba que fuera bueno pedirle que predicara. Podéis imaginar que, cuando mi madre tuvo ocasión de hablar con los hermanos Sisley y Amadón, les hizo saber completamente su visión sobre esa forma de planificar. Amadón no simpatizaba con la oposición, así que se las apañó para que Jones pudiera predicar sábado y domingo en el tabernáculo. De modo que finalmente, 2 semanas después, en noviembre de 1888, Jones tuvo la oportunidad para hablar. W.C. White escribió a su esposa y le dijo, A.T. estuvo realmente bien. Estuvieron allí el juez Graves, el pastor Nichols y otros prominentes ciudadanos, ninguno de ellos adventista, y quedaron muy contentos. John Fulton se las compuso para conseguir 1.500 copias del periódico. ¿A qué periódico se refería? El Battle Creek Daily Journal, un periódico secular local, informó de lo que alguien había tomado nota a mano y publicó los sermones de Jones en Battle Creek sobre libertad religiosa. Así los presentaba este periódico. La primera de una serie de conferencias sobre nuestra Constitución Nacional y sobre religión y el Estado fue dada en la noche del pasado domingo 18 de noviembre en el tabernáculo por A.T. Jones, editor del American Sentinel, ante una gran audiencia a la que el orador condujo a un intenso interés. Nos complace presentar a nuestros lectores el siguiente reportaje sobre el discurso. Ojalá estas charlas hubiesen sido recogidas en el Review, pero al menos las publicó el periódico local. W.C. White escribió lo siguiente a C.H. Jones, que estaba de vuelta en California. Verás en el Review que se ha hecho para que A.T. Jones dé clases en la facultad. Él está dando una serie de conferencias en el tabernáculo que están siendo registradas y ampliamente divulgadas. Él y mi madre acudieron a la reunión ministerial en Potterville. A.T. habló 3 veces y mi madre 5 o 6. He de considerar, por lo que dicen, que hay toda una revolución en los sentimientos y opiniones de los hermanos allí presentes. De modo que Jones predica en Potterville el domingo, a donde ha ido con Ellen White. Tras 6 días vuelven a Battle Creek.
Yo no sé de qué habló, pero asumo que es el mismo asunto, pues W.C. White habla de un gran cambio e impacto en los que allí le escucharon. El siguiente domingo, 2 de diciembre, cuando vuelven de Potterville, el Battle Creek Daily Journal publica el segundo sermón. Fijaos cómo lo cuenta. A.T. Jones, editor del American Sentinel, dio en la tarde del pasado domingo en el tabernáculo el segundo de su talentosa serie de discursos sobre la relación entre religión y Estado. El miércoles continuaron las charlas, y así lo contó el periódico. El tercero de la importante serie de discursos sobre la relación entre religión y Estado fue dado por A.T. Jones, editor del American Sentinel, el miércoles por la tarde en el tabernáculo. Las muy grandes y profundamente atentas audiencias que han asistido a estas charlas son tan indicativas del gran interés que han despertado en nuestros ciudadanos como lo son del elocuente y capaz modo en que el asunto ha sido presentado. En su tercera charla, el señor Jones habló más de 2 horas, manteniendo a su audiencia en todo ese tiempo absolutamente atenta. La verdad es que ayer tuve que quitar unas 50 diapositivas para que todo encajara en los 50 minutos de que dispongo. Pero yo había preparado toda una comparativa entre cómo describía a Jones este periódico secular y cómo lo describían algunos de nosotros. Que el Señor tenga misericordia de ellos. El 8 de diciembre, un nuevo sábado, Ellen White hizo la predicación en el tabernáculo. Yo solo tengo tiempo para dedicarle una diapositiva, pero os insto a que leáis la predicación entera, que trataba sobre libertad religiosa. Leeré un fragmento. Vemos que se están haciendo esfuerzos para restringir nuestras libertades religiosas. El asunto del domingo está ahora asumiendo grandes proporciones. Se está urgiendo en el Congreso una enmienda a nuestra Constitución, y cuando se obtenga, vendrá la opresión. Ya había opresión a nivel estatal, pero habría más. Quiero preguntar, ¿estáis despiertos ante esto? ¿Permitiremos la entrada de esa enmienda religiosa que nos privará de nuestros privilegios y derechos? Que Dios nos ayude a despertar del estupor que ha estado sobre nosotros durante años. ¿Sabían los adventistas que se estaban preparando leyes dominicales? Sí, pero es como si no estuviesen despiertos ante todo lo que se estaba preparando. Y, lo que es peor, estaban reticentes hacia el mensaje que, precisamente, los prepararía para resistir esa prueba. El día siguiente, el 9 de diciembre, Ellen White escribió una carta a W.M. Haley, que estaba en California. Esta carta resultaría polémica en la conferencia. Decía así: esta iglesia en Battle Creek es como el valle de los huesos secos. Necesitan ser despertados con un poder que les dé vida. ¿Por qué hemos tenido que trabajar y orar incluso para que el hermano Jones fuese escuchado en Battle Creek? Y muchos de nuestros hombres importantes, cuando le oyeron, fueron movidos a pensar que eran los de posiciones de responsabilidad quienes querían cerrar la puerta a la luz y al conocimiento, privándoles justamente de lo que necesitaban. Personas que habían hecho caso a los rumores finalmente oyeron las presentaciones y vieron que eran completamente lo opuesto de lo que les habían dicho. El 11 de diciembre, el Battle Creek Daily Journal decía lo siguiente: la gran demanda de las conferencias sobre nuestra Constitución recientemente dadas en el tabernáculo, en nuestra ciudad, por A.T. Jones, editor del American Sentinel,
en las cuales él describe plenamente la relación entre religión y Estado, nos lleva a reproducir en un solo número los 3 discursos presentados en nuestro periódico hasta el momento. Por cierto, el Review compró 20.000 ejemplares del periódico para repartir. Ese mismo día, 11 de diciembre, el American Sentinel publicó una pequeña nota editorial que decía que el American Sentinel es apreciado por aquellos que tienen el privilegio de leerlo es evidenciado por las numerosas cartas recibidas en su oficina. Ha habido una demanda especial por la segunda edición del número de octubre por parte de varias sociedades e individuos. Se ha alcanzado una circulación de casi 219.000 copias y en cada correo recibimos pedidos adicionales. Esto fue tan solo en el mes de octubre. Un par de semanas más tarde estaban recibiendo 25.000 pedidos semanales de esta revista para la libertad editada por Jones y Waggoner. También el 11 de diciembre se publicó un artículo de Ellen White en el número extra del Review and Herald de ese día. Os insto a que leáis el artículo completo, pero os leeré el siguiente extracto. La obra peculiar del tercer ángel no ha sido vista en su importancia. Dios pretendía que su pueblo hubiese avanzado mucho más de lo que lo ha hecho, pero ahora, cuando ha llegado la hora de pasar a la acción, tienen aún que prepararse. Este es el peligro, y yo lo siento en mí mismo. Existe la idea de que un día habrá una ley dominical y de que, cuando yo lo lea el lunes por la mañana, es cuando dejaré todas las otras cosas y me dedicaré seriamente a lo que está viniendo. Pero entonces será demasiado tarde para prepararse, y será también demasiado tarde para ir a mis vecinos y compañeros de trabajo y hablarles de la libertad de conciencia y del Evangelio que se fundamenta sobre ella. Sigue diciendo, cuando los de la Reforma Nacional comenzaron a urgir medidas para restringir la libertad religiosa, nuestros líderes deberían haber sido conscientes de la situación y haber trabajado seriamente para contrarrestar sus esfuerzos. No está en el orden de Dios que haya sido privada a nuestro pueblo la luz, la mismísima verdad presente que necesitaban para este tiempo. No todos nuestros ministros que están dando el mensaje del tercer ángel comprenden realmente en qué consiste. Ella decía esto con respecto a la justicia por la fe, pero ahora lo aplica también a la libertad de conciencia. El movimiento de la Reforma Nacional ha sido considerado por algunos como de poca importancia como para darle demasiada atención, y han sentido incluso que dársela sería dedicar tiempo a algo apartado del mensaje del tercer ángel. Que el Señor perdone a nuestros hermanos por interpretar así el mensaje que es para nuestro tiempo. El artículo se llama El conflicto inminente, del 11 de diciembre de 1888. De nuevo, os insto a leerlo completamente. Sigue diciendo, si los líderes de nuestras conferencias no aceptan ahora el mensaje que Dios les envía, las iglesias sufrirán gran pérdida. Cuando el atalaya, al ver venir la espada, dé a la trompeta un sonido certero, el pueblo hará eco del aviso y todos tendrán la oportunidad de prepararse para el conflicto. Cuando el general o el sargento o el que sea da la trompeta al sonido certero, eso levanta a otros. Cuando hablamos a otros, ellos lo comparten con otros más. Pero demasiado a menudo el líder ha permanecido dudando, pareciendo decir, no nos apresuremos demasiado, debe haber un error, debemos tener cuidado de no levantar una falsa alarma. La propia indecisión y duda de su parte clama paz y seguridad. De ese modo, niega virtualmente el mensaje enviado por Dios. Y, por cierto, todo esto sucedió en Battle Creek en un periodo de 6 semanas. El 13 de diciembre, Jones abandona Battle Creek para ir a Washington, D.C. y oponerse al proyecto de ley Blair.
y el proyecto de ley fue echado para atrás, y Jones volvió a Battle Creek. El 18 de diciembre, el Review publicó otro artículo de Ellen White titulado El American Sentinel y su misión. Y, de nuevo, os insto a leer el artículo completo. Os leo un fragmento. Que todo obrero de Dios comprenda la situación y coloque el Sentinel ante nuestras iglesias explicando sus contenidos. Os pregunto, ¿puede alguien explicar los contenidos de una revista si no la ha estudiado ni leído? Sigue diciendo, e instando a dirigirse a las advertencias y hechos que contiene, que el Señor ayude a todos a redimir el tiempo. Los mensajes de luz del Señor han estado ante nosotros por años, pero ha habido influencias operando indirectamente para dejar sin efecto las advertencias hechas por medio del Sentinel, de los testimonios y por medio de otros instrumentos. ¿De qué está hablando ella ahí? De individuos, o quizás de otras revistas, pero al menos debe incluir a Jones y Waggoner y a otros que estaban trabajando para la libertad religiosa. Y por medio de otros instrumentos que el Señor envía a su pueblo. No obstaculicéis esta luz. Si esperáis mayores llamados o mejores oportunidades, la luz será retirada y seréis dejados en la oscuridad. Ya he hablado de esto antes en relación a la lluvia tardía, sobre la que Ellen White hace declaraciones similares. Y creo que una de las razones por las que aún estamos aquí es porque no hemos aceptado plenamente, de manera personal en nuestras vidas, ese preciosísimo mensaje. Y creo que eso nos ha dejado, por así decirlo, en la oscuridad. Pero me pregunto también si no estamos enfrentando lo mismo en lo que se refiere a la libertad de conciencia. Lo que hemos estado viviendo en los últimos tiempos me ha llevado a la urgencia de estudiar sobre el asunto mucho más. Bueno, mi tiempo ha concluido. Ya paso de los 50 minutos. Pero tengo que mostraros al menos una diapositiva que presente alguna esperanza. Y es que hubo un reavivamiento en Battle Creek. He hablado a menudo de South Lancaster, pero realmente comenzó en Battle Creek un mes y medio antes. La semana de oración comenzó el 15 de diciembre. Supuestamente debía acabar el 22 de diciembre, pero finalmente duró un mes. Y Ellen White lo cuenta en este artículo titulado Obra de reavivamiento en la iglesia de Battle Creek. Dice así: los servicios de reavivamiento tuvieron lugar durante la semana de oración y, desde ese tiempo, han realizado una buena labor en la iglesia de Battle Creek. Los pastores A.T. Jones, Corliss y otros tuvieron una parte activa en la conducción de las reuniones. El principal tema abordado fue justificación por la fe. Así que ese era el mensaje principal. Pero fijaos en lo que dice a continuación. Los oráculos vivientes de Dios fueron presentados en nueva y preciosa luz. El Espíritu Santo, obrando a través de agentes humanos, reveló la profunda significación de verdades ya conocidas en relación a los nuevos y alarmantes movimientos en el desarrollo de la enmienda religiosa a la Constitución. Así que la predicación de la justicia por la fe en el contexto de la libertad religiosa y lo que estaba sucediendo en el país imprimió la urgencia en la mente de la gente y se produjo un reavivamiento en Battle Creek. Y ojalá tuviésemos más tiempo para repasar algunas de las reuniones y reavivamientos que tuvieron lugar. W. Prescott, que fue uno de los 3 pastores que se oponían a que Jones hablara allí, se levantó durante la semana de oración.
y permaneció en pie durante 5 minutos incapaz de hablar por las emociones que estaba experimentando al arrepentirse por haber tenido parte en la resistencia a la luz que Dios estaba enviando. Y, por cierto, él repitió ese mismo tipo de arrepentimiento 3 veces, en 1891, en 1892 y justo antes de la Conferencia General de 1893. Es asombroso, desde aquí hasta South Lancaster. Y Ellen White dice que todo estudiante cayó bajo la influencia del Espíritu Santo viniendo sobre ellos. Y, por cierto, se trataba del mismo tema, justicia por la fe, junto con enseñanzas sobre libertad religiosa. Bueno, ¿cómo podría resumir todo lo que he contado, e incluso este mismo evento? Todavía estamos aquí. ¿Cómo abandonaremos este planeta? Bob habló anoche elocuentemente sobre las luchas que experimentamos como pueblo en tomar a Dios según las promesas que nos hacen su palabra. Como seres humanos, luchamos con el mismo problema con el que luchó Abraham. ¿Puede Dios mantener sus promesas? Fue el mismo problema con el que lidiaron los 12 espías en las inmediaciones de Canaán. Fue el mismo problema del que escribió Pablo en el libro de Gálatas, y el mismo problema con el que luchamos hoy, así como lo lucharon nuestros antepasados en la fe. ¿Vamos a creer y tomar a Dios en su palabra? Mi esposa Sherry y nuestra hija Emily van a cantar ahora. Se trata de un llamado para nosotros. Es un llamado, no un ultimátum. Es tiempo de que creamos a Dios en su palabra, incluyendo lo que nos ha revelado en el pasado. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos. Eso incluye todas las hermosas verdades de las que se han estado hablando en este evento. E incluye también ese fundamento de la libertad de conciencia sobre el que ellas están fundamentadas. ¿Os pondríais de pie conmigo? Padre, te pido esta noche que comencemos a creer tus promesas y que nos mantengamos en esa fe. Tú, Señor, mantienes tus promesas. Y tú nos prometiste que tú puedes conducirnos hasta el fin. También nos prometiste esos remedios que tú indicas en Apocalipsis 3 a la iglesia de la Odisea. Señor, que individualmente y como cuerpo podamos reconocer el gran dolor que te hemos causado en esta larga demora. Que podamos estar siempre listos para no solo gozarnos en el mensaje que tú nos has dado y que está en las Escrituras, sino también para reconocer la maravillosa verdad de la libertad que tú nos has dado a cada uno de nosotros, libertad incluso del pecado. Señor, oro para que nos bendigas ahora que vamos a almorzar y para que nos traigas de vuelta para la sesión final de esta tarde. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.